representa ni más ni menos que un intento de ganar la guerra que perdieron. Es decir, de dar la vuelta a la tortilla, pero humillando, machacando, prohibiendo, persiguiendo y haciendo todo el daño que puedan a los que ahora estamos aquí. Claro que 85 y actuamos limpiamente, porque jamás este movimiento, por ejemplo, nunca ha sido condenado por ningún juez, por ningún delito, ni yo personalmente. Jamás he cometido un delito. En segundo lugar, aquellas organizaciones que se oponían al régimen de Franco eran organizaciones subversivas, que estaban en concomitancia, por un lado, con los aparatos y servicios secretos de potencias extranjeras, como la Unión Soviética, como la Internacional Socialista, y en connivencia también con grupos terroristas, desde el maquis a los grupos terroristas urbanos, como la ETA y los otros que he mencionado antes, FRAP, Grapo, Terra Llure y Ejército Guerrillero do Povo Galego. Pues todos esos grupos eran terroristas y pretendían destruir el Estado y a la misma España y derribar el régimen. Lógicamente, cualquier Estado se defiende de grupos terroristas y de los que colaboran con ellos. Esta es la diferencia. Nosotros no somos un grupo subversivo, como sí lo eran entonces Comisiones Obreras, la UGT, el Partido Socialista, el Partido Comunista, la CNT. Claro que eran grupos subversivos, no eran grupos legales. La gente que quería actuar legalmente lo podía hacer. De hecho, en Comisiones Obreras había multitud. Desde la corrupta transición española, que vendió todos nuestros bienes de producción a multinacionales extranjeras a cambio de apoyo, se nos viene publicitando por todos los medios de comunicación la falsa especie de una izquierda política comprometida con la idea de libertad política y de expresión y de reunión, cuando a lo largo de su historia la izquierda se ha caracterizado precisamente por la represión, la utilización de la ciencia para amordazar a la sociedad e incluso el asesinato y genocidio, no solo de la totalidad de los opositores, sino de sus propios camaradas, miembros del partido, cuando resultaban molestos por el motivo más fútil y ya no tenían opositores a quien culpar de su propio fracaso. Sin embargo, con su abyecta legislación de falsa memoria, pretenden simbolizar en la persona de Francisco Franco Bahamonde los conceptos de censura y represión, que el régimen de Franco practicó con mucha moderación, a diferencia de lo que llevaron a cabo en el pasado y lo que hacen ahora tanto socialistas como comunistas. Ni el socialismo ni el capitalismo son ejemplos de libertad, sino tan solo su espejismo, con el fin de manipular a la sociedad. Las leyes represivas de la memoria histérica y memocrática representan el miedo al futuro de esa oligarquía que se siente involucrada con proyectos constitucionales o anticonstitucionales, socialmente fracasados en todo el mundo y aún más en España, cuya supervivencia política se fundamenta en el dinero público que nos recaudan a todos los españoles para provecho de sus inmorales organizaciones e incluso su propio lucro personal. Nuestra asociación falangista sin ánimo de lucro Democracia Orgánica Digital, como nuestro grupo de blogs Falange Española Digital, que lucha por convertirse en un movimiento político a poder ser legalizado, ha renunciado a toda subvención pública y trabaja en la calle y redes sociales por la recuperación actualizada de las ideas de José Antonio Primo de Rivera y el respeto a la historia de España. No pretendemos, en el inevitable caso de llegar al poder,
convertirnos en partido único, y esto debe de quedar muy claro. Nosotros solo creemos en la existencia de asociaciones políticas financiadas por sus propios afiliados, de los cuales Falange sería una más, sin ningún tipo de subvenciones y auditadas anualmente. En nuestro caso legalizaríamos todas, pero se tendrían que limitar a disponer del dinero de sus propios afiliados, de las cuotas, nada más. Por lo tanto, no pretendemos partido único ni nada parecido. La historia debería ser estudiada y divulgada por historiadores y no por apesebrados en base a documentos históricos, en lugar de a meras especulaciones e intereses políticos en cambiar el pasado para manipular las mentes de las escasas nuevas generaciones que consiguen nacer en un país con unos 100.000 abortos anuales. Un enorme genocidio de lo que iban a ser futuros españoles, que ha envejecido mental y físicamente a la población, haciéndola dependiente y en consecuencia manipulable por un poder que ahora pretende perpetuarse mediante leyes represivas. Cuando esto sucede, lo que está indicando es claramente la decadencia del régimen en el que vivimos. Un régimen decadente recurre a la represión, porque no tiene suficientes apoyos sociales, porque los apoyos sociales que tiene no son sólidos. Es barro, que no lucharía por ellos ni se sacrificaría mínimamente por ellos, llegado el caso y llegado el momento. Ellos lo saben y por eso tienen miedo. Hacen igual que hizo la Segunda República antes de 1936, con el cierre de más de 100 periódicos de manera arbitraria, las continuas multas y persecuciones por motivos absurdos, o la ilegalización de partidos enteros como Falange Española y otros de la oposición como consecuencia de la Ley de Defensa de la República de Azaña, o los mecanismos de censura del Ministerio de la Gobernación, que sirvió para extender el poder represivo del gobierno hazañista hacia las libertades individuales. Abusos y atropellos de todo tipo se cometieron a lo largo de toda la Segunda República, llevados a cabo por políticos republicanos, por partidos, por sindicatos, por instituciones, por gobernadores civiles, incluso por alcaldes o por cualquiera que tuviese un mínimo poder como los caciques. Tras el alzamiento nacional de 1936, organizado por Alfonso XIII, contra el gran pucherazo electoral de ese mismo año, que llevó a cabo el Frente Popular, y los magnicidios con los que pretendía asesinar a la totalidad de los líderes de la derecha. Se sumó la represión y los crímenes de las numerosísimas checas pertenecientes a los partidos políticos como el PSOE y a los sindicatos como la UGT, que ocasionaron decenas de miles de crímenes, entre 60.000 y 90.000 siendo prudentes. Esto es algo muy conocido, que las actuales leyes quieren impedir que se divulgue el conocimiento de estos datos. Solo quieren que el culpable del fracaso de los republicanos sea Franco. Franco, José Antonio, los falangistas, los fascistas, en fin, digamos que sus propias víctimas es a los que culpabilizan. Y en eso consiste el pensamiento luciferino. Los falangistas
no mezclamos religión con política más allá del comportamiento moral exigible a quienes cobran del erario público, del respeto fundamentado en los orígenes y la historia de España, plasmado en la legislación que pretendemos, o bien cuando la política invade hostilmente el campo espiritual. Sencillamente porque Jesucristo, cumpliendo la voluntad del Padre, renunció a ser un Mesías político, y en virtud de ello nuestra democracia orgánica es despolitizadora en cuanto a las ideologías, que ocuparían solo 1/3 de la Cámara en lugar de la totalidad como ocurre ahora, siendo este uno de los motivos de que padezcamos una sociedad enferma. Es decir, que hoy en día las ideologías políticas ocupan el 100% de la representación, quedando fuera de la Cámara los intereses de los ciudadanos, los intereses que estarían representados por cada rama sindical de cada sector. Todo eso está fuera de la Cámara. Entonces, los sindicatos se les da la libertad del pataleo, pues como a todos los demás. Es la libertad de convocatoria de protestas y pataleos para patalear en la calle y quejarse, desahogarse e irse a casa a gustos, pero igual que se estaba. Creemos que la lucha política tiene como finalidad mejorar las condiciones de vida en este mundo para entregarlo mejorado a las siguientes generaciones. Mientras la religión se ocupa de la propagación de la fe y la moral para el desarrollo y salvación de las almas. Sus ámbitos de actuación deben concordarse para que no existan intromisiones ni perjuicios mutuos. José Antonio dijo: bienvenidos los tiempos difíciles porque ellos harán la depuración de los cobardes. Frente a las legislaciones represivas de Memo Histérica y de Memo Demo, los camaradas de Falange Digital decimos: bienvenidas sean si sirven para quitar la careta a la falsa democracia de partidos que solo admite una oposición marginal y decorativa mientras no pase de ser un adorno inocuo que no constituya peligro para sus intereses, ni tenga pretensiones de calar sólidamente en la sociedad. Ahora tanto liberales como socialistas han visto fracasar en todo el mundo su discurso político, cayendo además en la mayor de las contradicciones a su propio constitucionalismo. Sus ideas se derrumban y han quedado por los suelos a nivel mundial. Y ahora están pensando en el tipo de dictadura con el que van a sobrevivir. Una dictadura comunista, en el caso de Podemos y PSOE. PSOE haciendo de poli bueno y Podemos haciendo, o como se llame, puede ser Podemos o otros grupos, haciendo de poli malo. Un constitucionalismo y una constitución que está basada en la libertad exclusivamente para la oligarquía política minoritaria y su entorno de los medios de comunicación, mientras el resto de la sociedad vive o bien en la mayor esclavitud laboral o bien en la miserable dependencia de los subsidios. Hay otras formas de democracia y otros modos de participación política en listas abiertas con todas las asociaciones políticas, pero sin partidos políticos, ya que están vendidos a intereses privados globalistas, pero subvencionados con el dinero de todos los españoles, y solo luchan por conservar sus privilegios y preservar sus sectarios intereses. Podrían existir también nuevas libertades que, como la de recusación, pongan freno al engaño electoral, y en eso consiste
la modesta actualización del nacionalsindicalismo que llevamos a cabo. No se trata de prohibir y reprimir, sino se trata de dar nuevas libertades que contrarresten las que perjudican a España y los españoles. Solo en Falange Española, actualmente digital, se lucha por estas ideas sólidas y duraderas de la justicia social, en lugar de parches conservadores que solo benefician a empresarios, olvidándose de los derechos a la participación y al reparto de la plusvalía del resto de los productores. La nueva derecha pretende salvar España durante 4 años tan solo y siendo optimistas. Luchemos por una causa social más sólida y duradera junto a Falange Española Digital. ¡Arriba España! Quiero hablaros ahora brevemente sobre el reinado social de nuestro Señor Jesucristo, la idea de religión y de política, etc. Nosotros creemos que la religión y la política son cosas distintas, pero no cosas contrapuestas ni cosas que no tengan nada que ver una con la otra. Afectan a las mismas personas y aunque sus campos de actuación y sus misiones son distintas, tienen una gran relación entre sí. Y así ha sido históricamente en España y en todas las naciones del mundo prácticamente. Todos han tenido su religión, que a su vez daba unos principios y unas pautas morales para que se rigieran aquellos pueblos. Claro, no es igual tener una religión católica y una cosmovisión católica que la cosmovisión protestante, la musulmana, la budista o la de los ateos. Entonces, la cosmovisión católica no es solamente un culto católico muy importante, una religión, unas prácticas religiosas, espirituales, litúrgicas, sino además una visión del hombre, de la mujer, del matrimonio, de la familia, de la propiedad, de la representación del hombre, de la vida, pues que son distintas a la de otros. Con eso se generó una nación que fue viviendo según esos principios. Y la Iglesia Católica fue concretando en su doctrina todo eso, algo que llamamos el reinado social de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el reinado social? El reinado social está en el Padre Nuestro. Empecemos por ahí. Nos lo enseñó el Divino Maestro, que es Jesucristo, que es Dios. Venga a nosotros tu reino. No que nosotros vayamos a su reino, no que nosotros nos muramos para ir al reino de los cielos. No. Que ese reino venga a nosotros. ¿Y en qué consiste su reino? En que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. En que tengamos el pan nuestro de cada día, la alimentación, el sustento, que nos perdonemos, que nos libremos de todo mal y de todos los males. Ese es el reinado de Cristo. De ahí nace la formulación jurídica de la confesionalidad católica del Estado, que no consiste en obligar a todo el mundo a que sea católico, sino decir que el Estado da culto público a Dios con el culto por él mismo establecido, que favorece a la Iglesia Católica, que legisla en coherencia con la religión católica, por ejemplo, reconociendo que la vida es inviolable y por tanto que el aborto pues es un crimen abominable, como dice el Concilio Vaticano II, que no puede matar a los seres humanos porque sean inútiles o viejos, que no puede disolver la familia de hombre y mujer porque lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre con ninguna ley, en fin, que no puede abolir la propiedad privada o que no puede ejercer torturas y barbaridades contra la gente. Esos son los principios básicos. Luego, en la manera concreta de organizarse, los estados se pueden organizar como quieran. Si hay una república o una monarquía, si el Estado es más centralizado o más, digamos, más descentralizado, si hay un Consejo de Ministros o de... Quiero hablaros un poquito sobre la tradición española. Frente a las ideologías, que son construcciones mentales de un ser humano
que dice: me gustaría que el mundo fuera así y así, y que los hombres midieran todos 1,90 y las mujeres 1,70 y que pesaran tanto, o que la propiedad estuviera distribuida entre todos exactamente igual, o que todos ocuparan los mismos cargos, o que el país se dividiera en cuadrículas de determinada manera. Frente a esa construcción ideológica está la tradición española concretamente, que es de la que voy a hablar. Es el resultado de siglos y siglos de experiencia de vivir en cristiano. Es decir, que no es algo que ha inventado nadie, sino que el pueblo español, circunscrito por una geografía y viviendo una serie de vicisitudes históricas, pues se ha tenido que construir de una determinada manera. Pues viviendo en ayuntamientos de hombres libres que tenían sus propios estatutos y maneras de hacer, o teniendo la propiedad próxima a ellos mismos, que trabajaban y tenían sus propias tierras y formaban gremios y asociaciones para fomentar la riqueza de su empleo, la justa distribución y el buen funcionamiento. Gremios que a su vez estaban representados después en los ayuntamientos y hasta en las cortes, cuando las cortes se generaron. Así que ese modo de propiedad ligado a la persona es propio de nuestra tradición. También los bienes comunales de los ayuntamientos, que destruyó la desamortización del siglo XIX, de Mendizábal y luego de Madoz. Y también los bienes de la Iglesia, que de alguna manera eran de todos también, puesto que no eran de ninguna persona particular. Y así las personas que no tenían tierras propias trabajaban por un diezmo las tierras de la Iglesia y nadie vivía en miseria. De forma que las personas menesterosas, por razón de invalidez, por ejemplo, recibían también la atención social de la Iglesia, que creó orfanatos, hospitales, escuelas, universidades, casas para locos, para enfermos, en fin, residencias. Todo esto lo fue generando la tradición cristiana. Un modo de propiedad, un modo de trabajo y un modo de representación política también. Frente a la idea de un rey absoluto, un rey que podía hacer lo que le daba la gana, tenemos la figura de un rey cuya autoridad está templada por las instituciones y por la ley de Dios y por las leyes y los compromisos adquiridos. Compromisos que muchas veces se traducían en una costumbre muy peculiar de España, que son los fueros. Las regiones, los pueblos, las ciudades tenían sus fueros, sus cartas de población, sus cartas pueblas, y se organizaban a su manera. Y todo ello tenía un reconocimiento jurídico y tenía una representación, repito, en ayuntamientos, en diputaciones y en las cortes. De manera que ese poder estaba templado, pero sí tenía que haber un poder, una unidad de poder y de mando. Una unidad de poder y de mando que llamamos monarquía, gobierno de uno, cuando gobierna uno. Pero ese gobierno de uno, como pasa también en la Iglesia Católica, puede ser electivo o hereditario. Y la experiencia de España nos dijo que el que fuera electivo, el que el poder estuviera sometido a luchas por el poder, era muy grave, porque de esa manera fue como perdimos España cuando la invasión musulmana. ¿Por qué? Porque los visigodos tenían ese modo electivo de llegar al poder. Y las rivalidades ocasionaron divisiones, y las divisiones la pérdida de España, nada menos. De esa experiencia histórica viene la necesidad de crear una monarquía hereditaria donde el poder no esté sujeto a los vaivenes de esas elecciones, que es lo que pasa también actualmente con los partidos políticos, con las diversas corrientes de poder, ideologías, grupos clandestinos, etc. De forma que esa tradición española, que durante tantos años funcionó para bien en España, creando riqueza, prosperidad, pues es algo que forma parte de nuestro propio ser histórico, de nuestra experiencia política, y algo que reivindicamos. Tradición española. Una tradición española que se vio amenazada en el decurso de los siglos
primero por el absolutismo de ciertos Borbones, que creyeron que ellos podían hacerlo y disponerlo todo, y después por las revoluciones liberales a partir de la Revolución Francesa y en España a partir de la entrada de los franceses, de los gobiernos liberales, especialmente desde la muerte de Fernando VII. Con el acceso al trono de su niña hija Isabel II, se produce un conflicto sucesorio porque el hermano dice que las leyes no se podían cambiar mientras estaba vivo el que tenía derecho a ser el heredero, que era él, Carlos María Isidro, y viene una guerra civil, que luego van a ser 3 guerras civiles, en el cual la rama tradicionalista va a ser conocida también como los carlistas. Tradicionalistas y carlistas que dieron su último gran servicio, esperemos que den más en el futuro, pero que dieron su último gran servicio en los años de la República y en la Guerra Civil, porque fueron los que dieron especialmente ese elemento religioso y de cruzada a aquel alzamiento nacional. Y bueno, pues tienen ese himno que es el Oriamendi, la boina roja como distintivo, y todo eso forma parte también de nuestro patrimonio que también toma como propio el movimiento católico español. Pues esa es la idea de la tradición española a grandes rasgos, a grandes pinceladas. Quiero hablaros ahora del nacionalsindicalismo, una idea pergeñada por Ramiro Ledesma Ramos fundamentalmente, con una labor importante también de Onésimo Redondo, Jiménez Caballero y otros pensadores, y con la figura emblemática de José Antonio Primo de Rivera, que creó la Falange y que popularizó estas ideas. ¿Y en qué consiste el nacionalsindicalismo? Pues es lo nacional y lo sindical, la unión de lo patriótico, de la nación, de la defensa de lo que nos es común a todos, con la idea de la justicia social en el mundo del trabajo. Pero una idea muy peculiar porque supone no solamente que el trabajador va a participar en la propiedad y gestión de las empresas, sino que a través del sindicato, de un sindicato vertical, se va a construir el armazón jurídico y político de todo el Estado. Así pues, el nacionalsindicalismo, que era inédito, solo estaban ideas, fue puesto en marcha durante el régimen de Franco. Para algunos con imperfecciones, claro, todo es mejorable en esta vida, todo podría ser mejor. Pero Franco encomendó a los mejores sindicalistas, a los mejores falangistas, el ejercicio y la ejecución de esas ideas. ¿Y cómo se plasmaron? Pues por ejemplo en la agricultura se plasmaron con el acceso a la propiedad de tierras de numerosísimos agricultores. Paradigma es el Instituto Nacional de Colonización y los pueblos que generó de la nada, en las cuales cientos de miles de campesinos tuvieron su casa, sus tierras, su agua, sus cooperativas agrícolas, sus cooperativas de banca, las cajas rurales para que tuvieran sus ahorros y para tener créditos a precio muy barato, de manera que la agricultura se vio pues muy favorecida. Son famosos, aparte de la construcción de pantanos y de la introducción de mejoras y de nuevas técnicas de regadío y de nuevos cultivos como el tabaco y el algodón, pues son conocidos el Plan Badajoz, y muy particularmente me quiero referir a lo que sucedió en el Ejido, en Almería, donde unas tierras áridas, esteparias, sin agua, sin producción agrícola ninguna, pues fueron transformadas en un vergel y en un emporio, gracias por un lado al descubrimiento del plástico, que antes no existía, y a horadar en la tierra para encontrar agua en el subsuelo. Con lo cual, mediante el sol que allí luce con generosidad y ese plástico que reconcentra el calor, se pudieron obtener 4 cosechas anuales en esas tierras. Lo que se hizo fue dotar a cada familia de un ejido, que es una hectárea aproximadamente, 10.000 metros cuadrados, de manera rectangular, de ahí el nombre del pueblo de El Ejido, y los agricultores tuvieron cooperativa para encontrar los cultivos, las simientes, los aperos de labranza, para tener los plásticos, en fin, lo que necesitaban para ejercer su trabajo. Y luego cooperativa para comercializar sus productos. Y además esa caja rural que les daba préstamos
y donde tenían sus ahorros mientras tanto. Además, escuela, vivienda, etc. Eso permitió generar tanta riqueza que se dio de comer a toda España y a media Europa. Todavía vivimos en gran parte de eso. Pero no solamente es que en las tierras el agricultor ejerció el derecho a la propiedad de las tierras, es que también se potenció que el trabajador tuviera pequeñas y medianas empresas, desde algo tan conocido como los bares hasta los taxis, esas pequeñas empresas agrícolas, talleres, etc. Y en las grandes empresas se propició el accionariado obrero y las pagas de beneficios y la participación, de alguna manera también en la propiedad de la empresa y en su administración. ¿Cómo? Porque tenía que haber 2 consejeros en cada sociedad anónima en el consejo de administración que vinieran de los trabajadores. Eso lo hizo Raimundo Fernández Cuesta en la ley de comercio que llevó a cabo siendo ministro. De manera que no tenían mayoría con esos 2 votos, pero se enteraban de todo y no podían hacer trapicheos en contra de los trabajadores. Pero además, esos trabajadores tenían unos representantes en la empresa, representantes de los trabajadores y de los técnicos, que con los representantes de la empresa formaban jurados de empresa, que atendían a todas las querellas, diferencias, problemas que pudiera haber y condiciones de trabajo. Pero además es que esos jurados de empresa se extendían a toda la provincia a través de las uniones de trabajadores y técnicos y a toda España con el sindicato vertical. Y además tenían una representación en todos los ayuntamientos, en todas las diputaciones y en las cortes, a semejanza de los gremios antiguos de los que he hablado en otra charla sobre la tradición. Y no pasaba ninguna ley en contra de los trabajadores, porque al menos 1/3 de los representantes de los trabajadores, de los representantes de las cortes, venían del mundo del trabajo. Y buena parte de los que venían de los ayuntamientos también. Es decir, que el mundo laboral estaba muy representado. No había partidos políticos, pero sí había una representación. Y esta es la idea fundamental del nacionalsindicalismo: un Estado fuerte, unido, una España grande, libre, que respetaba la propiedad privada. No se elimina la propiedad privada, se genera también la propiedad del Estado subsidiariamente en todo aquello que no puede acometer la empresa privada, por ejemplo en grandes acerías, en grandes minerías, la creación de UNOSA, Hulleras del Norte con las minas de carbón, las grandes acerías, Altos Hornos de Vizcaya, en Avilés, en Beriña, en Gijón, en Sagunto, en Valencia. Todo esto generó una grandísima riqueza y además de fuerza industrial y de riqueza y de desarrollo distributivo por una justicia distributiva a través de unos impuestos moderados y de unos precios baratos, pues generó un gran bienestar y prosperidad en la España de Francisco Franco. Todo eso ha sido desmantelado en parte, aunque quedan restos de todo eso en las pagas de beneficios, en los convenios colectivos que también se negociaban por parte del sindicato vertical entre trabajadores y técnicos, y bueno, pues en beneficios como la jornada máxima de trabajo, el salario mínimo, la seguridad social, las pensiones, en fin, todo eso que nos queda todavía viene de aquella época. Un gran logro, un gran invento, y no una ideología, sino un desarrollo práctico y concreto para el siglo XX en que se gestó, de las ideas de la tradición española también, es decir, una manera cristiana y humana de trabajar y de gobernar la nación. Ese es el nacionalsindicalismo. Su instrumento político fue la falange, su camisa azul, su himno del Canal Sol, etc. Todo eso forma parte también de nuestras ideas, de nuestra política, de lo que quiere el movimiento católico español con Acción Juvenil Española. Así que con un arriba España, pues es la manera de terminar. Quiero hablar ahora brevemente del franquismo que representa esta bandera y este escudo que tengo detrás. El franquismo es llamado así porque Francisco Franco Bahamonde pues dirigió la nación durante casi 40 años
y ganó la guerra civil. Bueno, ¿y por qué vino el franquismo? Pues el franquismo vino porque la decadencia inevitable del régimen liberal nos llevó primero a una república, la Segunda República en 1931, instaurada ilegítimamente mediante unas elecciones municipales en las que al final del recuento las mayorías por el 60% habían sido de los monárquicos y no de los republicanos, pero los republicanos se lanzaron a la toma del poder, el rey se marchó y se instauró la Segunda República. Esa Segunda República tenía grandes elementos de masonería, de marxismo, etcétera, y se caracterizó desde muy pronto por la persecución religiosa, el odio a lo religioso. Se instaura el 14 de abril del 31 y el 11 de mayo ya están quemando iglesias por toda España, especialmente en Madrid, Málaga y otras ciudades. Esa persecución religiosa fue una constante durante toda la República, quizá con una excepción, la del bienio derechista, porque las elecciones del 33 ganaron las derechas gracias, entre otras cosas, al voto femenino. Y las izquierdas dijeron que no podían admitir de ninguna manera ese resultado y que si entraban ministros de la derecha a gobernar se rebelaban. Así que no entraron hasta un año después, en el 34. Y cuando entraron 3 ministros moderadísimos en la Segunda República, 3 ministros de la CEDA, tan moderadísimos que alguno de ellos después en la guerra se quedó del lado republicano, pues los socialistas, comunistas, anarquistas, pues hicieron la Revolución de Octubre del año 34, que era una repetición de la Revolución Rusa de octubre del año 17 años antes. Querían repetir lo mismo. Y aquello fracasó, con muchos muertos, desde luego, y bueno, pues a base de asonadas, de problemas continuos que tuvo esa república, por el partidismo, por las leyes de reforma agraria, porque echaron a los jesuitas, porque prohibieron los crucifijos en las escuelas, porque prohibieron la enseñanza religiosa y prohibieron a las órdenes religiosas dar enseñanza. Bueno, pues al final hubo otras elecciones y una vez más con violencias las izquierdas las ganaron, pero las ganaron porque no dejaban votar a quienes daba la gana, ponían milicias armadas, porque robaron las actas, dieron los resultados que les dio la gana, y al día de hoy todavía los resultados verdaderos de aquellas elecciones todavía no se conocen, pero tomaron el poder. Y continuó la persecución religiosa, la persecución contra los elementos que no les gustaban, hasta que la cosa se precipitó ya cuando mataron al jefe de la oposición, a José Calvo Sotelo, en el año 36. Fueron a su casa, lo detuvieron y lo mataron. Eso ya hizo a la gente de derecha, a la gente de orden y a los militares sanos decir, no podemos esperar más porque nos exterminan a todos, y por eso se produjo el alzamiento. Como fracasó como golpe de Estado, vino en una guerra a lo largo de la cual pues se desarrolló la mayor persecución religiosa de toda la historia de España. Bien, entonces, entre aquellos militares, el más conocido, el más famoso, el general más joven y la espada más limpia de Europa, como dijo Petén, pues se hace por elección de sus compañeros como caudillo y jefe de Estado y empieza el 1 de octubre del 36 a gobernar. Pronto en aquella España nacional no solamente se preocupa de las operaciones militares, sino que se preocupa de crear instituciones agrícolas, o por ejemplo la ONCE para los ciegos, se crea en plena guerra, el Foro del Trabajo se crea en plena guerra, y al acabar la guerra, viene la Segunda Guerra Mundial, lo cual vuelve a colocar a España en una situación muy delicada. Por eso, en ese momento, se puede decir que sí, que había una dictadura militar, aunque una dictadura que dictaba cosas buenas, pero era una dictadura militar. Se fue pacificando, se fueron liberando a los presos que había. Para el año 1949 prácticamente ya todos los presos de cuando la guerra estaban fuera, y España se libró de la Segunda Guerra Mundial gracias a la prudencia y la maniobrabilidad con astucia gallega de Francisco Franco. Según acaba la Segunda Guerra Mundial, se institucionaliza el régimen con la ley de Cortes, con la ley de sucesión del Estado y posteriormente otras leyes, la ley de principios del movimiento y la ley orgánica del Estado. Es falso
que durante todo ese tiempo el régimen fuera una dictadura, porque realmente había un Estado de Derecho donde había una representación política y aunque Franco tenía los máximos poderes, los ejercía con muchísima discreción y prudencia y no era un ordeno y mando, sino que ya se empezaron a hacer elecciones municipales donde los cabezas de familia y los representantes de los trabajadores tenían su asiento y se fueron generando unas cortes que con el tiempo también tuvieron un tercio de representación familiar, donde había elecciones en las que podían votar todos los cabezas de familia y en la que eran elegidos pues, representantes de las familias. Así que el régimen tenía una representación social y tenía una serie de consejos, Consejo de Ministros, Consejo de Estado, Consejo Nacional de los Trabajadores, Consejo Nacional del Movimiento, que ejercían esa representación social. Y al mismo tiempo pues se generó una libertad para la empresa, se generaron unas condiciones de justicia social, pleno empleo, trabajo para todos, avivamiento de las fuentes de riqueza, poniendo en cultivo tierras que no lo estaban, generando nuevas industrias, a destacar los astilleros, las acerías, la construcción de automóviles, en fin, que España se convirtió en una potencia industrial de primer orden. Y pensaron que la forma política más acertada era la monarquía católica tradicional, social y representativa. Entre los distintos príncipes que había de la Casa Real Española, pues se eligió a Juan Carlos de Borbón, que fue educado para defender estos principios y continuar con el movimiento. Era el rey del 18 de julio. Pero habiendo jurado por Dios estos principios, cuando murió Franco y tomó el poder, los traicionó y nos trajo la democracia que ahora padecemos con todos sus males, todas sus inmoralidades y con un grave riesgo para España como nación en su propia existencia y subsistencia, en su independencia, en su integridad, en su soberanía y en su unidad, amenazada por los separatismos. Pues esto es básicamente lo que puedo decir del régimen de Franco. Que arriba España, que Francisco Franco presente y que viva Cristo Rey. Con lágrimas de pena aprendió a llorar.